Este es el segundo código de esta unidad y lo que hace es formar un distant joint o una barra entre dos partículas. Veamos un momento cómo funciona. Estos son ya límites típicos de los que hemos hecho. Si le doy mouse derecho, pues aparecen las partículas, muy parecido a lo que hicimos en el código anterior, que estábamos viendo mouse join. Por supuesto hay mouse join aquí también, quiere decir que puedo mover esto y como ven la otra partícula queda flotando, queda colgada de esa distant join o de esa unión. Estas distant join en este caso son elásticas, entonces yo las puedo estirar. ¿Ven? Caso interesante es que los distant join por sí no son una barrera, se pueden atravesar. Las únicas barreras son las partículas mismas, ¿no? Si uno quisiera una barrera, pues sería otra cosa. Entonces, ¿cómo se hacen estos pares de partículas aquí? Veamos. La clase partícula es la misma que hemos usado hasta ahora, así es que no hay diferencia. También tiene su contain, como vimos en el código anterior, etcétera, para poder usar los mouse joins, que también funciona exactamente igual que en el código anterior. La diferencia está aquí, es que tenemos aquí los pares de partículas. Un par de partículas, obviamente por definición, tiene dos partículas. Tiene una longitud que vendría a ser qué tan largo está una partícula de la otra, digamos la longitud del resorte, la longitud de descanso. En el constructor solo aparece donde va a aparecer, en este caso en el mouse X y el mouse Y, el par de partículas. Tenemos aquí la creación de la primera partícula, aquí la creación de la segunda partícula, que como ven está un poquito corrida de forma random en X y Y. Ahí en algún lado corrida, con poquito ahí de -1 más 1 para que salga en algún lado distinto de donde está la primera partícula. Después tenemos aquí sí la creación del distant joints, como lo ven aquí. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, en primera instancia creamos el distant, después sacamos el body de las dos partículas que hemos creado anteriormente. Después definimos, ya una vez teniendo este distant definido, le definimos ya la longitud, que es este length que lo tengo aquí, que en realidad aquí escala, o sea, lo escala o lo traduce a las variables del box2d y lo introduce ahí. Y aquí tienen ustedes las variables físicas que habíamos hablado en la introducción de esta unidad, que es la frecuencia y el damping, que uno puede ahí cambiar y obviamente cambiaría el comportamiento del distant join. En este caso es súper, como ustedes ven, está puesto muy rígido, y la idea de que esté puesto muy rígido es que antes de que yo lo jale se comporta como si fuera una barra, como si fuera un tubo, digamos. Y finalmente aquí se genera el distant join, como lo ven. Prácticamente eso es todo. Obviamente en el par necesitamos trabajar un contain un poco distinto, porque el contain del par dice cuando entran X y Y, que vienen del mouse, pues pregunta si alguna de las dos partículas que están en este par contiene esa posición, o sea, quede positivo. En ese caso, él puede definir cuál es la partícula y entonces, como ven aquí, which particle es una fórmula que está aquí, nada más es para saber cuál es la partícula que está ahí, para que el par cuelgue de la partícula correcta, y después esa es exactamente la respuesta. Y entonces la respuesta, ¿verdad? O 1 o 2, si es la partícula 1 o la partícula 2. Esta sería en realidad la única diferencia, que en realidad es una llamada al contain de cada una de las partículas que habíamos visto en el código anterior, y eso se usa principalmente para el mouse join, especialmente. En cuanto a la distant join, que es, digamos, el tópico de este específico código, pues eso es todo. Y con esa misma lógica ustedes pueden unir cualquier tipo de partícula o cualquier tipo de body para hacerlo aún más general. Cuando llego al principal, pues es relativamente fácil, ¿verdad? Además de lo que ya conocemos, aquí hay un array de pares, o sea, una lista que tiene todos los pares. Por supuesto están los otros como el mouse join. En el array de pares, aquí en el setup, pues simplemente se hace, como siempre aquí se hacen las diferentes barreras. Y finalmente, bueno, el mouse join, como lo vimos antes. Finalmente aquí simplemente se despliegan los pares. Lo que sí vamos a tener es que, ¿dónde se hacen los pares? De momento, cuando uno empieza, no hay ningún par, ¿no? Porque ellos se hacen en el mouse press, específicamente cuando usamos el mouse press, pero con el clic derecho, como ven aquí. Aquí es donde se hacen los pares, en esta precisamente.
Y el clic izquierdo, que digamos es el clic convencional de siempre, pues ese es el que nos sirve para hacer el mouse join, para moverlas, ¿verdad? Como ven, aquí uno usa el contain y entonces aquí se pregunta cuál es la partícula entre las dos, which particle, ¿se acuerdan que acabamos de hablar? Es la que está contenida y en esa es la que hace el bind interior. Esto es del mouse join y esto es simplemente la creación de los pares y eso es todo. Entonces funciona así. Al inicio ustedes no ven nada porque no hay ninguna partícula. En cuanto doy clic derecho empiezan a aparecer las partículas y como saben puedo pescar una ahí y hacerla interactuar.